Ahora sí. Cuéntenme. El práctico, bien, logramos más de información, era una de las cosas que no conocíamos, la conocemos la semana, pero lo vamos bien. Perfecto. Bueno, ¿y el examen? El examen estaba medio complicado al principio, como que había que leer mucho, pero en mi caso, como que se me confundían algunas cosas, pero después lo demás estaba comprensible. Bien. ¿Y qué fue lo que más se les dificultó? La pregunta es cuando das el problemita de Juan. ¿Cuándo vi el problema? Pones qué área correspondía, si era el área del... Sí. Bueno, el fenómeno era. Ajá. Entonces, como que no sabemos cómo tomarlo. Pero perfecto. ese era todo lo confuso. La parte de cómo... Yo quería poner... No me aseguro. ¿Todavía no lo hiciste? No lo hice. Bueno, perfecto, entonces no voy a tirar respuestas. Pero para los que no lo hicieron y para los que ya lo hicieron, la idea de poner una situación problemática es que podamos ir viéndola por parte e ir dividiéndola para poder entenderla. Porque como vieron, las áreas de la conducta funcionan en simultáneo, no es que nosotros andamos disociados por el mundo, en un momento sentimos, en otro pensamos, en otro hacemos, no. Funcionan en simultáneo. Pero hay momentos en donde prevalece un fenómeno concreto o simbólico más que en otras situaciones. Si me estoy bañando, por ejemplo, y estoy pensando en algo, estoy sola en mi casa pensando en esa situación o antes de dormir, que es distinto si me estuviese comunicándome o relacionándome con otras personas en otro entorno. Entonces por ahí hay ciertos fenómenos que se ven como más predominantes que otros. Por eso el ejemplo de Juan, y en la pregunta que hacía era, bueno, era justo una partecita donde, ¿y pasó tal cosa? Bueno, eso tiene que ver con la respuesta. Después cuando todos lo hagan, si quieren lo podemos revisar. Pasa que no hay otra posibilidad de hacer otro examen o una recuperación para volver para darles otra problemática o situación. Bueno, voy a compartir, hoy vamos a ver el desarrollo psicomotor, vamos a ver la constitución de la susceptibilidad. ¿Se ve ahí compartir pantalla? ¿Se ve bien? ¿Chicas? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Nos vamos amigando con la tecnología. ¿Ven que me saltó un cartelito? Y un pequeño fragmento de una investigación, es una investigación bastante extensa, tiene como 185 páginas, pero saqué algo importante que me pareció acerca de los conflictos familiares, de las personas con discapacidad y la infancia, porque nosotros estamos estudiando para ser auxiliares en discapacidad en niños. Igualmente, si en no les voy a mandar textos muy extensos, yo trato de buscar investigaciones, más lo que he estudiado en la carrera, y tratar de juntarlo todo en un solo archivo para que ustedes directamente tengan que leerlo de ahí y no tengan que saco de acá, saco de allá, no, prefiero como hacer una revisión teórica y hacerles un pequeño documento para que ustedes ya lo tengan. Eso está bueno, porque la clase anterior nos subía mucho contenido que sacaba una parte de un lado y otro, entonces que se mezclaba mucho. Claro, pero no también. Sí. Tratando de sacar esto. Deme un segundito. Abre una ventanita acá. ¿O se tildó esto? Ahí está.
Listo. Bueno, no sé si todos alguna vez han escuchado hablar, algunos han escuchado hablar acerca del desarrollo psicomotor. ¿Han escuchado hablar alguna vez? ¿Nadie? Y los signos de alarma. Bueno, el desarrollo psicomotor es la adquisición progresiva de habilidades cuando el sistema nervioso central se va desarrollando. Esencialmente cuando nacemos funcionamos en base a los reflejos. Entonces, cuando el sistema nervioso central va madurando, va logrando ciertas habilidades. Mediante estas habilidades, el niño va adquiriendo el lenguaje, las acciones motoras, las acciones sociales, y que le permiten una progresiva independencia y adaptación al medio. Se puede limitar este proceso a los primeros 2 o 3 años de la vida, periodo de gran plasticidad y elevada sensibilidad a los estímulos externos. Como ustedes sabrán, los niños más chiquitos tienen como esto de la plasticidad tiene que ver con su capacidad de aprendizaje. Ellos absorben todo como una esponja, adquieren muchos conocimientos rápidamente. Dentro de las características del desarrollo psicomotor encontramos: sigue una dirección céfalo-caudal y próximo-distal o axial a distal. Esto tiene que ver con que si vamos, o sea, si un niño, un bebé recién nacido, hay mucho ruido afuera. Un recién nacido, sus movimientos son esencialmente reflejos, va a ir adquiriendo la conciencia de sus movimientos con la maduración del sistema nervioso central. Por eso los bebés van adquiriendo de a poquito esto de sostener la cabeza, después sentarse, después gatear, hasta llegar a la marcha. Y próximo distal tiene que ver con esta cuestión de que va a ir desarrollando la maduración y el manejo de las extremidades, o lo que está más próximo al centro del cuerpo. Hay una diferenciación progresiva de respuestas globales a actos precisos individuales. Los reflejos primitivos preceden a los movimientos voluntarios. Los bebés nacen con cierta cantidad de reflejos a los que van respondiendo, y a medida que van pasando las semanas van pudiendo, digamos, afinar más ciertos movimientos y dejar de tener reflejos. Para que los movimientos voluntarios aparezcan, tienen que desaparecer los reflejos. El tono muscular progresa de un predominio flexor en el recién nacido. Ellos nacen, digamos, generalmente están en una posición acostados, tienden siempre a hacerse como una bolita, y después ellos mismos van buscando su movimiento, rotan, juegan con las sabanitas, van buscando y van explorando de esa forma. Cuanto más lejos esté un niño del promedio de la edad al que se adquiere un logro concreto, menos probable es que sea normal. Esto quiere decir que en la normalidad hay ciertos hitos del desarrollo que los niños van logrando. Y esto tiene que ver con los signos de alarma que nosotros vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa cuando un niño a cierta edad debería lograr cierta habilidad? Estos son algunos de los hitos madurativos que podemos encontrar. La sonrisa, al principio la sonrisa es refleja, después va adquiriendo una sonrisa de tipo social. Sostén cefálico, que quiere decir el sostén de la cabeza. Acercamiento, prensión de los objetos. Cuando un bebé al principio empieza a conocer a través de las manos, que se lleva toda la boca, primero agarra todo con una mano y después va de a poquito y va a ir como afinando su motricidad para lograr la pinza. Sedestación, que tiene que ver con sentarse, andar sin ayuda, va diciendo palabras, va adquiriendo más palabras, frases, bebe de una taza sola a los 15 meses, se viste solo. El control de esfínter lleva aproximadamente a los 2 años, 2 años y medio. Eso también depende de la crianza.
Estos hitos tienen que ver con que hay una cierta normalidad en donde se deberían lograr a cierta edad, pero también tiene que ver con la crianza y tiene que ver con que no todos los niños son iguales, pero tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Control de esfínteres de día, control de esfínteres de noche. ¿Para qué es importante conocer el desarrollo psicomotor? Tanto los profesionales de la salud y la educación es esencial que conozcan el funcionamiento y la evolución normal en el desarrollo, los límites que existen, para tener una cierta vigilancia y observación en cuanto a los niños con los que nosotros vamos a trabajar. Igualmente, esto de conocer la normalidad nos va a dar pie para que podamos seguir trabajando en esto que hemos venido hablando de reconstruir la historia vital del niño. Cuando nosotros trabajamos con discapacidad nos encontramos con un niño que seguramente los signos de alarma estuvieron presentes. En cualquier tipo de discapacidad, los signos de alarma estuvieron presentes en el caso de que no se haya detectado, como por ejemplo el autismo, apenas nace, y también tiene que ver con que los niños que tienen alguna discapacidad, ya sea congénita o después, digamos, de nacer, también van a tener cierto retraso madurativo en la adquisición de ciertos logros. Por ejemplo, no van a caminar al año y meses, capaz que tarden un poco más. Hay algunos que nacieron prematuros, nacieron deprimidos, con algunos problemas cardíacos y demás, respiratorios, entonces, bueno, su maduración va a ser un poquito como más lenta que la de otro niño, entonces ahí vamos a tener en cuenta todos estos signos de alarma. Para tener en cuenta también que cualquier tipo de preocupación se debe instar a una consulta médica. No es que vamos a estar observando niños por todos lados y decirle a los papás, miren, no somos diagnosticadores, pero está bueno por ahí saber, en realidad está bueno saber los hitos importantes del desarrollo para saber en dónde focalizar. Signos de alarma. Son un retraso cronológico significativo del niño. Un signo de alarma no presume la existencia de un problema, pero obliga a un examen y seguimiento. ¿Todos están escuchando bien? Porque me dice que el internet está inestable. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Cómo los identificamos? Se debe considerar unos signos de alarma, como signo de alarma la persistencia de patrones que deberían haber desaparecido, como los reflejos arcaicos del primer mes. La existencia de signos anómalos a cualquier edad, movimientos oculares anormales, asimetría en la movilidad, signos que son anómalos a partir de una edad concreta. Por ejemplo, si ha adquirido todo, ha llevado a cabo todos los hitos del desarrollo que tenemos marcados hasta el año y medio, pero a partir de ahí empezamos a ver que algunos no los ha logrado o no los está logrando. Bueno, eso tiene que ver con los signos anómalos. ¿Cuáles son estos hitos? Serían, en el recién nacido se limita la coordinación de percepciones sensoriales con conductas motoras simples o automatismos, patrones de reflejo de tronco y médula. Si uno, por ejemplo, le pone el dedo en la mano a un bebé, automáticamente la agarra, y no es que él lo está haciendo consciente, sino que es uno de los reflejos. Jean Piaget es un autor que vamos a ver en las clases que siguen, porque vamos a ver el desarrollo de la personalidad, la inteligencia y demás funciones esenciales que tenemos que ver para el aprendizaje, lo vamos a ver más adelante, porque tenemos mucha información hoy, así que no les voy a cargar con más. Las sinergias y automatismos desaparecen tras los 6 meses de vida cuando la inhibición cortical y la actividad motora voluntaria comienzan. Esto quiere decir que él puede disociar movimientos que no estén asociados. Por ejemplo, si se cae, no se va a caer todo como cuando recién están en los primeros meses, que si se caen o se resbalan, caen sin, o sea, los reflejos lo ayudan, pero no tiene conciencia en ese momento de su propio cuerpo. Eso también va adquiriendo, la conciencia del propio cuerpo.
El reflejo de la mancha desaparece sobre la sexta semana. La prensión palmar, la sinergia tónico-flexora de la mano a los 3 o 4 meses. El reflejo tónico-flexor asimétrico puede ser normal hasta los 3 meses, pero después ya es patológico. El reflejo del moro, todos los reflejos son muchos, pero no los vamos a ver ahora, sino solo algunos, los más importantes. Así como en el primer semestre del segundo año, entre los 12 y los 18, el niño ya camina, se interesa y acciona. En el segundo semestre ya juega y comprende. De los 18 a los 24 meses se empieza a concebir el espacio con formas y dimensiones, vertical y horizontal, hace torres, trenes con los cubos, apila, relaciona el papel y el lápiz, hace trazos, utiliza la taza y la cuchara sin derramar, presenta ya un pensamiento representativo simbólico, un objeto puede representar a otro en un juego imaginativo. Esto tiene que ver con que muchos niños empiezan a jugar, por ejemplo, hacen que una cuchara es un avioncito. Eso tiene que ver con la capacidad de representar simbólicamente un objeto con otro. Sube y baja cogido de la baranda o de la mano, muebles, escaleras y corre, pasa páginas de un libro, designa y después denomina. A los 18 meses tiene abundante jerga y hasta habla 50 términos inteligibles, pero uno a veces balbucea ese balbuceo constante que parece que te están hablando pero no están pronunciando ninguna palabra. A los 2 años llegan a comprender hasta 500 palabras y frases sencillas de una sola orden. Este es un periodo de palabras-frase. Papá, aquí, se acabó, caca, pis. También tiene que ver esto de la adquisición de las palabras, tiene que ver también un poco con el entorno familiar. Hay papás que no es que ellos no estimulen a los niños, sino que hablan poco, o que es el más chiquitito, entonces puede ser que o todos le hablen como si fuera un bebé, o que le hablen demasiado como si fuera un adulto. Por ejemplo, en el jardín nos vamos a encontrar con niños que tienden a hablar como un bebote, y otros que hablan como si fueran adultos y que tienen un léxico bastante amplio para la edad que tienen. Del segundo al tercer año el niño se socializa, se comunica, se domestica, resuelve problemas complejos, hace un puente, dobla papel, dibuja círculos, afianza la precisión manipulativa fina, coloca clavijas, pegatinas, mejora la precisión del lápiz, tiene un equilibrio sobre un pie y sobre las alturas, salta mejor, maneja el triciclo, empieza a conocer conceptos numéricos, unidad, totalidad, preposiciones espaciales, adentro, detrás, sobre, grande, pequeño, bueno y malo. Cuando trabajamos con niños con discapacidad, vamos a trabajar esencialmente la socialización. Y dentro de la socialización también vamos a trabajar las habilidades sociales para que él se pueda comunicar. Y con lo que tiene que ver con contenidos, esto de adentro, atrás, sobre, pequeño, grande, lo vamos a tener que trabajar todo el tiempo con material que sea tangible y de una forma práctica, porque sus procesos de simbolización son un poco más lentos que otros niños, no pueden simbolizar tan rápidamente. Sobre todo, por ejemplo, a los autistas que tienen un grave problema con el proceso de simbolización. Ellos les cuesta mucho tratar de reemplazar símbolos. Ellos, por ejemplo, quieren comer algo o quieren que les pelen una fruta, ellos van al cajón, que saben que de ahí sacan algún instrumento y para ellos son todos iguales. Es lo mismo una cuchara que un tenedor, que un cuchillo. Entonces los procesos de simbolización están comprometidos ahí también. Reconoce 2 o 3 colores a los 3 años, disocia a sí mismo del otro. Eso quiere decir que hay una diferencia entre vos y yo. Ayuda a vestirse, lava y seca sus manos, come por sí mismo, pide comida, pis, controla esfínteres, duerme sin mojarse, juega e imita en sus juegos. Eso es esencial, la imitación, porque un niño que ha logrado la imitación va a tratar de imitar lo que nosotros estamos haciendo y va a aprender por aprendizaje vicario, que tiene que ver con la copia de los otros niños y hacer lo que los otros hacen, va a poder hacerlo.
Hay niños con discapacidad que no han logrado esa función todavía. Entonces no pueden imitar, no pueden aprender en base a la imitación. Todos aprendemos por imitación. Entonces cuando hay un problema ahí, bueno, ahí también hay que tenerlo en cuenta. Imita rutinas domésticas, le gusta agradar, desea y guarda los límites, espera su turno. La tolerancia a la espera es algo que hay que trabajar mucho con los niños con discapacidad, porque les cuesta mucho esperar. Coopera en los juegos con otros niños, también se resiste, se revela, exige ser atendido, aparecen celos, berrinches. En cuanto al cuarto año, el niño va al colegio y empieza a cuestionarse todos los porqués, ya tiene conceptos espaciales más amplios, como cruz, cuadrado, triángulo, perfecciona el trazo, tiene conceptos numéricos hasta el 10, dame, tomar, lo puede hacer, cumple órdenes con diversas acciones. A los chicos con discapacidad nosotros generalmente les tenemos que dar una sola acción, una sola orden a la vez. Y tiene que ser corta, concisa y en ese momento, y esperar a que él la pueda hacer, o sea, a que la recepcione, puede interpretar lo que le estamos diciendo para que la pueda hacer. No podemos darles diferentes actividades en un momento, o diferentes órdenes. Es como, anda, tráeme un vaso y después venite para acá. No. ¿Me podés traer un vaso? O podés ir a buscar un vaso y después le decís, ¿me lo traerías, por favor? Porque se les cuesta, digamos, interpretar esas consignas juntas. Juega en grupo, se pelea con sus compañeros, colabora y a los 5 años ya es capaz de hacer acrobacias, tiene un buen grafismo, sentido del humor, hace chistes, cuenta y entiende acertijos, cuida y consuela a los demás niños. En el archivo que les hice, les copié varios signos de alarma en comparación a los hitos del desarrollo. Muestro una gráfica donde tenemos los hitos del desarrollo y qué va pasando o qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ver si es un signo de alarma. Seguramente cuando estén trabajando, ¿se ve bien ahí? Seguramente cuando estén trabajando, cuando tengan que armar la historia vital y tengan que empezar a construir las preguntas, bueno, van a preguntarle, ¿y cuándo te diste cuenta? Por ejemplo, en el caso de que haya sido detectado esa discapacidad a los 2 o 3 años, entonces vamos a empezar a ver qué logros ha adquirido el niño, cuáles no, y cómo poder trabajar sobre eso. Sí, del primer mes al tercer mes es normal el seguimiento visual en todas las direcciones, la ausencia de ese seguimiento visual es un signo de alarma, una sonrisa pobre o ausente, el exceso de llanto, una irritabilidad persistente, esos bebés que por ahí no se calman con nada y uno no puede llegar a interpretar qué es lo que le está pasando, qué está necesitando. Pasa, por ejemplo, con los niños que tienen alergia a la proteína de la leche, que no la toleran, bueno, tienen un montón de gases. Se sienten incómodos todo el tiempo. A la lactosa. Se sienten incómodos todo el tiempo. No duermen bien. Están tan incómodos que no toleran el baño. Entonces están bañarse ni tocarse, no pueden ir al baño. Entonces, todas esas situaciones son señales de alarma para, bueno, ¿qué está pasando? Porque hace 3 meses que no podemos dormir, no sabemos qué le pasa, se calma por un rato y se despierta. Bueno, esas situaciones también son signos de alarma y que puede llegar a pasar que esos signos de alarma después, en ese momento, no sean atendidos, pero que después desencadenen en una discapacidad, y por ahí está bueno que se tengan en cuenta, porque una detección precoz de una discapacidad lleva directamente a que empiece un tratamiento rápido. Motilidad espontánea, motilidad normal. Esto desaparece en automatismo y libera las manos.
un bebé que está rígido todo el tiempo, que no tiene movimiento, alguna situación anormal en todo lo que es el sistema motor puede llegar a tener. No sostiene la cabeza también, por ejemplo. Bueno, y ahí hay un montón para que los vean y los revisen. Esos son signos de alerta para saber. Estos son los signos de alarma para saber, tenemos lo normal y lo anormal, pero también hay que tener en cuenta que hay cierta flexibilidad. Si un hito no aparece entre 2 y 3 meses, claro, todos los bebés no son iguales, tienen que ver con que si han sido prematuros, si no fueron prematuros, si tuvieron incubadora por alguna cuestión, o si simplemente, bueno, hay bebés que lo logran antes o después, todo depende, pero lo ideal sería esto, que podamos detectar alguna cuestión anormal y que se pueda, digamos, llegar a consultar. Es como para estar atentos. Claro, es para estar atentos a ver si a los 2 años tendrían que, pues ya van 2 y medio, ya se claro, si lleva como 1 año y 7 meses y todavía está gateando, o que todavía no hace el intento vieron que agarran y se suben a la silla o empiezan a treparse de las paredes, de la cama, de lo que sea, se agarran y no lo hacen, bueno, ¿qué está pasando con ese niño? O que no tiene movimiento, no gira, o no sigue la mirada, no se ríe, no busca explorar, o está esperando que vos le lleves la comida en la boca y no quiere agarrarla a él con la mano. Esas son cuestiones que tienen que ver con eso. Igualmente, lo de los cuidados de los papás y con la crianza también influye bastante. Hay papás que, por ejemplo, no dejan que los niños se ensucien al comer y hay otros que sí. Uno tiene que dejarlos. A través de la manipulación de los alimentos, los niños reconocen y van haciendo parte, se van haciendo parte de nuevos conocimientos, construyendo su realidad y van aprendiendo. Tenemos diferentes. Estoy buscando alguno. Tiene dificultades para esbozar lo que siente o piensa. Uno no se da cuenta si está enojado, si está triste. Es como que parece inmutable ese niño ante cualquier situación. Algunos puede pasar que uno les hable y parece que no están escuchando, entonces puede ser que tenga algún problema fonobiológico o algún otro tipo de discapacidad. Que no hable también es una señal de alarma. Y no necesariamente, como decía más arriba, que no haya un hito quiere decir que haya un problema persistente o una discapacidad, que quizás el vocabulario que tenga sea un poco pobre para la edad, que debería ya tener otro tipo de estilo de comunicación, no quiere decir que ese niño definitivamente tenga una discapacidad, sino que bueno, tiene quizás un retraso madurativo leve en la adquisición del lenguaje, pero falta de estimulación, o puede ser que hay chicos que tienen mutismo selectivo, entonces no hablan porque no sienten la necesidad de hablar, pero después a los 2 años, a los 2 años y medio, empiezan a hablar y no se callan más, digamos. Entonces son cosas a tener en cuenta, pero que no necesariamente forman parte de la discapacidad. Sí, puede ser que sí, y puede ser que no, pero es para tenerlo en cuenta. Más que todo por ahí son conductuales, no precisamente discapacidad. ¿Qué cosa? Estos tipos de retraso que tiene el niño, ya sea no hablar bien, expresarse bien, conductuales. Claro, en general puede ser sí una discapacidad. No necesariamente sea una discapacidad, o sea, en cuanto a lo motriz, decís vos, como que tenga sí o sí alguna zona afectada del cerebro o el sistema fonador afectado. No, necesariamente no tiene que ser así. Por eso hablaba del mutismo selectivo. Niños que no tienen ninguna zona cerebral afectada, ni tampoco el sistema motor, pero no hablan.
Entonces, bueno, habrá que ver por qué no habla. Esa es una de las cuestiones. Pero no necesariamente tiene que ver con una discapacidad, pero sí para tener en cuenta. Y también esto nos va a servir, como les venía diciendo, para construir la historia vital del niño. Bueno, hemos terminado por fin con todo lo que tiene que ver con conceptos neurobiológicos y con la conducta. Y vamos a la parte que a mí me gusta más, que es la psicología. Y para hoy les traje la constitución de la subjetividad. Hay muchas perspectivas de cómo se forma o cómo emerge la personalidad de las personas. A mí particularmente es una de las que más me gusta, que es de Enrique Pichon Rivière, que es un psicoanalista, y él trabaja mucho sobre lo que es la psicología social también, y la constitución de la subjetividad. A partir de él es lo que yo les voy a mostrar. Igualmente hay muchas otras teorías que ustedes las pueden buscar, las pueden investigar, pero espero transmitirle un poquito de lo que yo les quiero mostrar con esto. ¿Qué piensan que es la subjetividad? ¿O de qué viene? ¿De dónde viene subjetividad? ¿De dónde piensan que puede venir? Subjetividad, De algo propio. De algo propio tiene que ver con eso. Tenemos las cosas que son subjetivas y las cosas que son objetivas, viene de sujeto también. La subjetividad es aquella particularidad que nos permite conocer la realidad o significar la realidad, poner un significado propio, único, como todos los sujetos. O sea, como todas las personas, somos seres únicos, que tenemos una forma de pensar, que tenemos una forma de ver la realidad, de significarla, de relacionarnos con nosotros. ¿Y por qué piensan que se utiliza sujeto y no individuo? ¿O cuál podría ser una diferencia entre individuo y sujeto? Sujeto habla de la persona. Sujeto habla de la persona. ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos individuo? A uno solo. Los sujetos, la concepción de sujeto tiene que ver con que nos relacionamos todo el tiempo con otras personas. Y nuestro accionar depende también de esas personas. Como vamos construyendo la realidad o como vamos nosotros significando la realidad, tiene que ver en cómo nos hemos relacionado desde los primeros vínculos hasta lo que hacemos hoy en día de relacionarnos con los demás. Todo el tiempo hay una articulación entre el presente y el pasado, y ahí vamos construyendo nuestra personalidad o nuestra subjetividad, que es lo que nos hace particulares. Y que dista individuo, porque todo lo que tiende a ser individuo, a ser individual, tiene que ver como un individuo aislado que se constituye solo y que todo lo que hace parte de su sola experiencia. Y la experiencia de la realidad y de los vínculos es compartida. Tiene un componente social, tiene un componente cultural, tiene un componente económico, político. No es en solitario que uno emerge como sujeto. Bueno, la psicología social. La psicología social de Pichon Rivière se pregunta por el sujeto y estudia el nexo que vincula el individuo con la sociedad, las relaciones intersubjetivas y de explicar cómo se estructura la subjetividad en cada ser humano. Pichon Rivière dice, el sujeto es un sujeto esencialmente social, emerge y se configura en un sistema vincular social, se vincula todo el tiempo con la sociedad, y a partir del interjuego entre la necesidad y la satisfacción. ¿Cómo nosotros nos relacionamos desde que nacemos con las demás personas? Esa primera instancia en donde nos relacionamos con los otros. Apenas Con la mirada. con la mirada, pero antes que eso, cuando recién
¿Qué hace cuando una mujer tiene un bebé, está teniendo a su bebé? ¿Qué es lo primero que hace? El contacto. El darle la teta. A través de una necesidad básica, de alimento, por ejemplo. En ese primer contacto hay una necesidad que se está satisfaciendo, que es la de la alimentación. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un otro, esa mamá, que interprete, por ejemplo, el llanto. ¿No les ha pasado que tienen un niño enfrente y empieza a llorar desconsoladamente, que las otras personas no entienden qué le pasa, y uno lo mira, las personas que trabajamos con niños o que tenemos niños cerca, sabemos que o tiene hambre o está cansado, tiene sueño y se quiere ir a dormir, y uno piensa, no, pero ¿qué le pasa? No se calma con nada, le das esto, no quiere, generalmente está cansado. Bueno, esta cuestión de interpretar al otro en su necesidad tiene que ver con la satisfacción. Una persona que puede registrar la necesidad de un otro, la hace o la frustra, eso quiere decir que no la reconoce, no la entiende. Uno va introyectando, a medida que va viviendo esas experiencias, satisfacciones o insatisfacciones. Pero lo que me gusta mucho de esta teoría es que habla de la necesidad, que a partir de una necesidad puede ser básica, como los bebés, y después necesidades afectivas, de relación social, es que uno va construyendo su forma de significar la realidad. Y nos vamos relacionando con las demás personas a través de esas significaciones que vamos introyectando en nuestra mente, vamos a decirlo así, en nuestra mente. Esencialmente social, significa que el niño se vincula con el mundo a través de otras personas, primeramente con un núcleo familiar y el contacto con esos adultos. Generalmente los primeros vínculos son el papá y la mamá, y a través de ellos es que el niño va relacionándose con los abuelos, con los tíos, y va ampliando sus redes sociales. Luego ir ampliando ese círculo, es por eso que la experiencia con los otros lo va a ir constituyendo como sujeto único y diferente. Esto entender un poquito cómo funcionan los primeros momentos de vincularse con las demás personas es igual para las personas que tienen discapacidad como para las que no. La temática particular para las personas que tienen discapacidad, o los niños que nacen con una discapacidad o la adquieren después de nacer, es que sus necesidades van a rondar dentro de las necesidades básicas y van a ser un poco más intensas. Entonces, esa vinculación, esa experiencia de vivir una discapacidad en la familia, va a ir cambiando la visión de cómo significa el mundo ese niño y esa familia. Entonces es esencial entender cómo nos vinculamos con las demás personas y cómo significamos la experiencia. ¿Qué es lo que impulsa al sujeto a vincularse con los otros desde que nace y hasta que concluye su existencia? Bueno, la necesidad. El destino de gratificación y de frustración de cada necesidad. Y esto se basa en cómo el otro lo interpreta. Si yo tengo hambre y la otra persona interpreta que yo tengo hambre y me da de comer, entonces yo valido esa necesidad. Ah, tenía hambre, yo también lo interpreto, tenía hambre, por eso estoy así. En el caso de los niños, obviamente que su mente, yo me pongo en el lugar de ellos para saber más o menos cómo explicárselos. Y en el caso de que existe una frustración, tengo hambre, yo porque tengo hambre, y del otro lado no validan esa necesidad, no puedo llegar yo a interpretar qué me pasa tampoco. Puse unos pictogramas porque cuando trabajas con discapacidad, los pictogramas van a ser tu gran aliado siempre. Yo quiero comer, baño, dormir, jugar, escuela, cantar, bailar. ¿Los chicos de virtual están viendo todo? Sí, profe. Me quedo tranquila entonces. Sí, profe, se ve bien. ¿Alguna duda? ¿Van No, entendiendo hasta todo? ahora no, todo bien. Perfecto. Todo contacto con el exterior se va estructurando a partir de las necesidades. Es la satisfacción e insatisfacción de estas la que va significando y resignificando la realidad que los rodea. ¿Por qué hablamos de resignificar? Porque nosotros le damos un sentido a esas necesidades, le damos un significado, pero como nuestro sistema de significados es un sistema abierto que todo el tiempo va incorporando información, nosotros las experiencias las vamos resignificando.
Le vamos poniendo y agregando otros sentidos a medida que crecemos. Por ejemplo, la interpretación de una madre ante el llanto de su bebé, el contacto, la alimenta, ella decodifica, reconoce esa necesidad, que puede pasar o no, entonces puede ser una necesidad gratificada, satisfecha o frustrada. Sus acciones y significaciones no son solo individuales, sino que también son sociales. Depende de la cultura, depende de la sociedad, cómo cada madre va a vivir su maternidad, cómo para cada padre va a vivir su paternidad y cómo cada niño va a vivir su infancia. Tiene que ver en donde nosotros vivimos, eso tiene que ver también con contextualizar. Para entender cualquier tipo de persona, cualquier tipo de sujeto, tenemos que intentar siempre contextualizarlo, para entender qué es lo que le está sucediendo, cómo se fue conformando su subjetividad, su personalidad. Y acá dice que las experiencias de la vida nunca se registran como un espejo. Esto de las formas de interpretar la realidad son una especie de lente. A partir de esas formas de interpretar la realidad es que nosotros vamos a ir registrando las nuevas experiencias que vamos viviendo a través del proceso de internalización. Es el proceso por el cual las relaciones que se desarrollan en la realidad externa se transforman en relaciones. Voy a achicar un poquito. Es el proceso por el cual las relaciones que se desarrollan en la realidad externa se transforman en relaciones internas, relaciones intrasubjetivas y que configuran el mundo interno. Y acá le puse por qué. ¿Qué es el mundo interno? Las personas que estudiamos psicología o que tenemos la orientación psicoanalítica vemos todos los años un montón de conceptos que tienen que ver con eso. Pero estoy tratando de hacerlo un poco más simple para que lo podamos entender. ¿Qué es el mundo interno? El mundo interno es un sistema abierto en permanente interacción con la realidad exterior. Se van articulando el presente y el pasado, las experiencias, historias particulares que mediatizan y condicionan las nuevas relaciones del sujeto con la realidad externa. Entonces tenemos relaciones intersubjetivas, que son las exteriores, y después se van convirtiendo en relaciones intrasubjetivas. Esto quiere decir que nosotros vamos alojando dentro nuestro las significaciones, los forma de pensar heredada de nuestros padres. Ellos pueden fallecer, morirse, no estar más, y nosotros seguir pensando como ellos. Podemos seguir, bueno, ¿y qué harían? ¿Les ha pasado alguna vez que han pensado, bueno, ¿y qué haría mi mamá en esta situación? ¿O qué me diría ella? Quizás nosotros tenemos introyectado ese vínculo y pensamos a través de ese vínculo, pero no sé si le consultas a tu mamá en ese momento, si la tenés o no, o le consultas a tu papá o a quien sea, capaz que te dice otra cosa que vos no pensabas que te la iba a decir. Pero eso tiene que ver con que uno internaliza los vínculos y generalmente siguen estando en nuestra mente más allá de la persona física. Entonces, también habla de un modelo relacional familiar. El grupo familiar es el primer ámbito donde se constituye la subjetividad y es en su interior donde emerge un nuevo sujeto. Estos interlocutores que pronto serán internos, esto de internalizar a los primeros vínculos y a los vínculos que vamos viviendo, son condición del aprendizaje y en ese contexto que el niño va construyendo, aprendiendo, internalizando modos, estilos de vincularse con la realidad. La forma en que uno tiene, la forma en que uno va relacionándose con las demás personas tiene que ver con estos vínculos que hemos introyectado. Si uno se relaciona de tal o cual manera con una pareja, por ejemplo, o con sus profesores, tiene que ver con las vivencias que ha tenido desde la niñez. No nos comportamos de manera aislada y justamente a través de ese estímulo o esa situación nosotros en automático reaccionamos de cierta manera sí, de cierta manera no, aisladamente. No, es algo que hemos venido construyendo patrones de formas de vincularnos. La familia como matriz mediadora, me faltó nada,
En la trayectoria de cada sujeto encontramos relaciones de poder, estrategias de satisfacción de necesidades, respuestas a la frustración, sentimientos de contención o desvalimiento, censuras, autoridad, libertad. Esto tiene que ver con cómo nosotros hemos ido y vamos, o cómo hemos ido nosotros a través de nuestra historia, resolviendo esas situaciones de satisfacción o insatisfacción de las necesidades. Estrategias, buscamos siempre estrategias de poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Y qué pasa cuando no están? ¿Qué tipo? Eso tiene que ver con la construcción de nuestra personalidad. ¿Cómo vamos a afrontar ciertas situaciones y ciertas situaciones no? Por ejemplo, un niño que tiene necesidades de alimentación, de comer, y sus papás no pueden darle el alimento en ese momento. Es un niño que su necesidad de comer está insatisfecha. Entonces empieza a tener sentimientos de desvalimiento, sentimientos de falta de contención, y va a ir creciendo en ese contexto diferente a un niño donde sus necesidades son satisfechas. Relaciones con la autoridad, la libertad. Hay familias que son muy censuradoras o familias que son muy libres, y eso tiene que ver en cómo nos vamos relacionando con las demás personas también. Nuevas redes. Sobre este primer grupo, de manera sucesiva, se van internalizando nuevas redes, la escuela. Entonces tenemos necesidades, satisfacción, insatisfacción, a través de los vínculos primeros que son la familia, y ahí se van ampliando hacia la escuela. Y las relaciones educativas, estudiante-maestras, estudiantes entre sí, docente-conocimiento, estudiantes-conocimiento, siempre aportarán a la estructuración del sujeto, sea cual sea su modalidad. Por ejemplo, el proceso de aprender puede ser percibido como creativo y libre, o rígido y represor. Esta parte es esencial porque acá nos vamos a parar nosotros y vamos a decir, ¿qué tipo de auxiliar quiero ser yo? En el caso de que estemos en la escuela o estemos en la casa. ¿Desde qué lugar me voy a parar yo para acercar a ese niño a las diferentes situaciones, por ejemplo, a su acercamiento con el conocimiento y el aprendizaje? ¿Desde qué lugar me voy a parar yo? ¿Me voy a parar desde un lugar creativo y libre, o me voy a parar desde un lugar rígido y represor? Me voy a parar desde... Creativo y libre. Generalmente uno piensa creativo y libre, pero ¿libre expresión total? ¿O vamos a necesitar ponernos un poquito más firmes? Otra firmeza. Todo niño, tenga discapacidad o no, necesita cierta firmeza en lo que nosotros le queremos comunicar y le queremos enseñar. Siempre necesita cierta firmeza. Pero los niños con discapacidad tienen algo que los niños, entre paréntesis, normales tienen. Que generalmente los niños normales pueden darse cuenta, de a poco, no todos, de esas cuestiones que se tejen de manera inconsciente en la sociedad y que nosotros vamos aprendiendo. Por ejemplo, habilidades sociales. No gritar en la calle en cualquier momento, o saludar, o sea, convenciones sociales. Los niños con discapacidad no logran hacerlo del todo solos. Necesitan sí o sí un acompañamiento para que ellos puedan entender que se tienen que comportar de cierta forma en la sociedad. No necesariamente tiene que ser así, obviamente que nosotros vamos adaptándonos. Por ejemplo, el otro día iba en el cole y había un niño con discapacidad y estuvo todo el trayecto gritando. Se paraba, se sentaba, golpeaba la ventana, le pegaba a su mamá, y obviamente ese niño estaba teniendo una crisis, porque había un montón de gente en el colectivo, y en ese momento nadie lo miró mal, o nadie cuestionó esa situación. Entonces, él puede atenerse a una convención social como no se grite en el colectivo, no nos paramos, no caminamos. No, en ese momento no lo puede hacer. Y posiblemente un autismo de cierta profundidad tampoco lo puede hacer. Entonces ahí tiene que haber una flexibilidad, pero en ciertas situaciones él tiene que entender y comprender ciertas convenciones sociales que tienen que ver con su seguridad y su protección. Por ejemplo, antes de cruzar la calle, tenemos que mirar para los dos lados, o tenés que estar cerca mío, no cruzamos cuando vienen los colectivos.
no podemos empujar a la gente aleatoriamente. Entonces son esas cuestiones en donde nosotros nos tenemos que parar y ser firmes, pero también flexibles. Esta, por ejemplo, esta teoría sobre la subjetividad es la que a mí personalmente me gusta porque es la posición que yo elijo, pero todos podemos tener posiciones distintas. Lo ideal es que uno pueda tener una visión crítica y una reflexión sobre la tarea que va realizando para poder ir construyendo y resignificando su tarea como auxiliar, el acercamiento a la profesión, a la tarea que vamos a realizar. Porque a veces uno puede decir, conociendo la teoría, uno empieza a evaluar. Entonces, evalúa su propia tarea, evalúa la tarea de los otros, y a veces hacemos críticas, esto se podría hacer mejor, yo no lo estoy haciendo bien, la otra persona lo está haciendo muy mal, o lo está haciendo muy bien. Entonces, todo el tiempo nosotros tenemos que tratar de permanecer con una postura abierta hacia nuevos conocimientos y hacia una reflexión crítica sobre la posición que tenemos en ese momento. Nosotros sabiendo, bueno, en un ratito vamos a ver los conflictos que se generan familiarmente ante una persona con discapacidad y la infancia. Uno puede tener una visión de cómo deberían hacer las cosas los padres, cómo debería actuar la escuela, cómo deberíamos actuar nosotros, pero hay que entender, y para eso estamos conociendo y estudiando todo esto, bueno, que es una mamá o es un papá o una familia, una persona con discapacidad y hace lo que puede en ese momento. Hay momentos en que va a poder más, hay momentos que va a poder menos. Nosotros nos vamos a enojar con eso seguramente cuando no se estén haciendo las cosas como nos gustaría. La familia se puede enojar con nosotros porque para su forma, su visión de ver la realidad, puede ser que nosotros no estamos haciendo las cosas como a ellos les gustaría. Entonces, en ese interín del deseo, de cómo me gustaría hacer las cosas, de lo que yo idealizo que debía ser la tarea que estoy haciendo y la tarea que tienen que hacer los demás, bueno, uno tiene que siempre tener una posición de reflexión crítica hacia la tarea y hacia lo que estamos conociendo. Y además también poder recibir llamados de atención, o sea, llamados de atención para la construcción en realidad. Poder recibir lo que los otros no tienen para decir, y por eso pongo estas actividades prácticas para que, bueno, nos podamos conocer entre nosotros y ustedes puedan ver, bueno, esta compañera averiguó esto, aquella compañera investigó esto, teniendo en cuenta esto de la modalidad, quiere decir que nosotros no siempre vamos a poder desplegar en las demás personas significantes positivos. Tenemos una personalidad y eso está atravesado por un montón de cosas, nuestra historia vital, la propia, las propias experiencias. Entonces pensar que nosotros podemos ser positivos todo el tiempo en cuanto al aprendizaje, ser totalmente creativos y libres y nunca frustrar al niño, eso es un ideal que muchas veces no va a pasar. Vamos a intentar que sea así, vamos a intentar ser la persona que esté para acompañarlo, que esté para guiarlo, que esté para ser la media hora entre sus demás vínculos y donde esté, pero no siempre pasa, ni nos pasa en la vida real, que nosotros somos positivos todo el tiempo, o creamos significantes en una modalidad positiva, no. Están otros tipos hay momentos en que nos ponemos más rígidos, hay momentos que nos ponemos más severos, hay momentos en que quizás estamos cansados. Lo mismo nos pasa con la familia, no siempre contestamos de la mejor manera. Lo ideal es que, bueno, uno pueda hacer una reflexión sobre eso y trabajarlo, podernos dar cuenta en dónde estamos fallando. Pero sea cual sea la modalidad en los momentos en donde recibamos la experiencia y respondamos a las necesidades de los otros, va a estructurar al sujeto. Y más si trabajamos en la escuela. Si trabajamos en la escuela meses, un año, vamos a dejar nuestra marca, como quien dice en el niño. Y estaría buenísimo que esa marca que dejemos sea una marca buena. Sobre todo, aportar a la felicidad de ese niño. Creo que una persona con discapacidad ha pasado mucho, y la familia también, como para encontrarse con personas que
que no sumen a esos vínculos. Entonces tratar de dejar una buena huella es esencial, tratar de dar felicidad, no más presiones que por ahí el niño no estaría necesitando, porque nosotros por ahí queremos todo el tiempo cubrir todas sus necesidades y que motrizmente esté muy bien, que con los conocimientos lleguemos a todo, que lleguemos también con lo que nos pide el seño que hagamos, que tenga todas las habilidades sociales y que le deje de pegar a todo el mundo, o que pase al frente, o que dé una lección, o que se aprenda todos los colores. Y la verdad es que no, porque si lo estamos todo el tiempo torturando al niño, no vamos a imprimir, digamos, un significante bueno en la estructuración como sujeto. Entonces tenemos que también tratar de aportar cosas buenas, cosas positivas, que él sea feliz y que disfrute de ese momento que está con nosotros. Eso es esencial. Y también entender que no siempre va a pasar, que de 5 días capaz que no disfruta con nosotros los 5, capaz que un día ya quiere que nos vayamos. Pero es esencial podernos dar cuenta de eso, de tratar de ser lo mejor profesional con los mejores valores que podamos adquirir y dar para el otro. Bueno, ¿qué más podemos agregar? El hombre se configura en un hacer, una actividad mutuamente transformadora con el mundo. Es activo. No es que solamente yo tengo una necesidad y la otra persona cubre mi necesidad y se acabó ahí. No, yo todo el tiempo estoy accionando en el mundo. En la vida cotidiana, la relación entre individuo y sociedad se concreta en el vínculo del sujeto con diversos grupos e instituciones. Estos grupos e instituciones son los que están, digamos, por fuera de esos. Tenemos la familia, que son los vínculos primarios, por afuera lo rodea instituciones como la escuela, y después otros grupos y otras instituciones que están atravesados por lo social, la política, lo económico y la cultura, que también inciden en esa estructuración del sujeto. Si tenés como les explicaba en las primeras clases, si por ahí tenés una obra social que te cubre todas las terapias, y como papá vas a estar mucho más tranquilo que si tenés que juntar la plata para pagarle al auxiliar, ¿entienden? Entonces, eso también va estructurando al sujeto, va aportando a sus significantes y cómo el niño también transcurre sus otras instituciones. Si, por ejemplo, los papás no están tan bien económicamente, no pueden pagar un acompañante, no pueden pagar una pareja pedagógica, y la obra social solamente le cubre 2 días a la semana, y la escuela no lo recibe sin acompañante, entonces ese niño, ¿qué va a hacer? Va a ir 2 veces a la semana. Distinto que quizás un niño que vaya todos los días, 3 veces a la semana. Todos los días, 3 horitas, 2 horitas. Igualmente, yo siempre pienso que la cantidad no es calidad. Es 1000 veces preferible una situación de intervención precisa, en ese momento que ese niño esté atento, que quiera participar, que esté receptivo con lo que nosotros le estamos proponiendo, a estar 3 horas tratando de llenar todos los espacios, que vaya acá, que venga acá, que haga esta actividad, que haga la otra, y que el niño termine cansado, frustrado y que no quiera venir al otro día a la escuela. 1000 veces es mejor en la calidad de lo que nosotros estamos aportando. Igualmente, si el niño quiere dejar de hacer tarea, le damos recreo. ¿Cuál es el problema? No tiene que ahí necesariamente cumplir con el contrato social de que tenés que hacer la tarea hasta el momento que toca el timbre. Quizás sí tenemos que hacer algunos arreglos con la merienda, que él tenga que entender que se come a ciertas horas, que no pueda comer a cualquier hora, por una cuestión de también cuidar su salud, porque sabemos que las personas con discapacidad no tienen una autorregulación con la alimentación y tenemos que cuidarlos desde ese sentido. Pero todo lo que tenga que ver con convenciones sociales, nosotros tenemos que estar flexibles por un lado y también un poco más firmes por otro. Bueno, por acá termina el PowerPoint y quería leerles un poquito que me pareció muy interesante, y lo leemos juntos y lo debatimos acerca de los conflictos en la familia. Se los puse con rosa, ahí los chicos en un rato van a subirlo. Bueno, esta investigación es una investigación que se hizo en la Universidad de Ecuador
en el 2020, que me pareció súper interesante porque generalmente encontramos investigaciones muy alejadas en el tiempo, 1990 y tanto, 2003, que están cercanas, pero está bueno tener información actualizada de lo que nosotros estamos viendo. Es una investigación acerca de los tipos de personalidad en los tutores de las personas con discapacidad. Si quieren después se las subo, tiene 185 páginas, por ahí está bueno leerla, es muy larga, pero yo les saqué algunos fragmentitos para que ustedes puedan debatirlo conmigo, hablar y charlar. Los conflictos familiares que se pueden dar en función de las formas de afrontamiento que tenga la familia, las relaciones de sus miembros, la distribución de roles, las demandas del niño y niños con discapacidad que van en relación a su complejidad o etapa del desarrollo. Si nosotros lo pensamos así, son muchas situaciones las que infieren en cómo esa familia va a afrontar la situación. Si es un niño con una discapacidad muy severa, si es una discapacidad un poco más leve, las relaciones entre sus miembros, una mamá que es soltera, o un papá que también se quedó solo, o papás que están separados, o que familias que son, digamos, son muy grandes porque viven con los abuelos y demás. Los problemas pueden presentarse en los padres, los mismos que pueden presentar inseguridad, incertidumbre o impotencia ante el futuro del niño y la familia. Estos sentimientos de inseguridad, incertidumbre e impotencia son sentimientos que están constantemente en las personas que viven con alguien que tenga discapacidad en su familia. Es algo que todo el tiempo está haciendo espacio y produce situaciones estresantes, situaciones de angustia, de tristeza, que puede llevar a la depresión, por ejemplo. Sentimientos de culpabilidad, ira, agresividad entre miembros de la pareja y los hijos, en hermanos, con inmiscuirse en la vida del niño o niña hasta el punto de hacerse de responsabilidades que no les corresponden. A veces pasa que en familias con un niño con discapacidad, los hermanos se terminan haciendo cargo de ese niño, entonces ese niño en vez de vivir su infancia, termina haciéndose cargo de su hermano. Que son situaciones que pueden pasar, la vida no es perfecta, no nos vamos a encontrar siempre con situaciones con el ideal de lo que debería ser o lo que nosotros pensamos, porque es eso, es un ideal. Hay un montón de situaciones que van a estar desfasadas en lo que nos encontremos con la persona que vamos a acompañar, y que va a ser así, ese vínculo, esa forma de relacionarse, esa dinámica familiar va a seguir siendo así. Nosotros nos podemos llegar a adaptar, nos podemos llegar a adaptar o no. Eso tiene que ver con los límites que uno tenga en cuanto a la tarea. Si uno está viendo que esa tarea nos está generando demasiado malestar, no la podemos controlar, o tenemos vivencias de irritabilidad, malestar, y eso nos influye en nuestra manera de trabajo, y bueno, ahí nosotros tendremos que rever si seguimos con ese caso, si no seguimos, si buscamos a una persona para que continúe, cómo lo hablamos con los papás y demás. Situaciones ideales no nos vamos a encontrar, pero sí tenemos que ir viendo con qué situaciones nos sentimos un poco más cómodos a la hora de trabajar. Hermanos de las personas con discapacidad que pueden sentir abandono, de vergüenza por tener un hermano con discapacidad. El niño o niña con discapacidad podría presentar problemas en los avances, agresividad, estancamiento. Si bien, por ejemplo, a las personas con discapacidad les cuesta mucho esto de introyectar modalidades sociales o habilidades sociales, sí son muy permisivos en cuanto a lo que ven y lo copian automáticamente sin discriminar. Entonces, si ellos ven agresividad, van a terminar comportándose de manera agresiva. Si ellos han introyectado una modalidad de satisfacción de sus necesidades a través de caprichos externos, tirarse al piso, comer a cualquier hora, y van a terminar proyectando eso y haciendo eso en los diferentes ambientes, no importando si están en la casa, porque quizás lo hacen en la casa con su papá, pero lo terminan haciendo en la escuela, en el súper, en un restaurante, en cualquier lado donde lo llevas, porque por un lado copian mucho, muy rápidamente, y por otro lado no pueden entender mucho las convenciones sociales. Entonces,
un berrinche porque quieren algo, va a ser lo mismo que si lo hacen en la casa, en el shopping o en cualquier lugar. Y porque ya saben que pueden conseguir algo Porque haciéndolo. haciéndolo. Y porque generalmente cuando son muy chiquititos es como que uno vive, el otro día pensaba en esto, vivir con una persona con discapacidad en la casa implica que de alguna forma naturalicemos comportamientos que quizás si nosotros fuéramos externos, veríamos como que no está tan bueno. O tendríamos como el ojo ahí crítico, mira, eso no lo tendrías que hacer. Pero imagínense vivir con alguien que sea un niño, un adulto, lo que sea, que necesita de vos todo el tiempo, que necesita que cambies un pañal, que necesita que lo acompañes al baño, que le expliques cada cosa que tiene que hacer, que tiene crisis constantes, que te demanda mucho tiempo, atención, cuerpo, te demanda el cuerpo, quiere que lo acompañes a todos lados. Llega un momento en que terminas actuando de forma automática. Y entonces ante esas situaciones, las personas que lo ven de afuera, ¿no te parece que como que no le estás poniendo límites? Entonces las demás personas tienden a ver lo que yo no veo, pero no es que no lo vea, sino que ya de estar todo el día y todos los días de mi vida en esa situación, hay cosas que se me pueden llegar a escapar. O hay momentos en donde ya no tengo las ganas o ya no tengo como esa constancia de todo el tiempo estar diciendo, ahí no te pares, ahí no comas, que comamos así. Y por ahí las situaciones que tienen que ver con el no hagas, no hagas, no hagas, parece como muy impactante, no hagas, no toques, no mordas, no comas, no pegues. Y tenemos que ver la forma de decirle, ¿te parece si lo hacemos de otra forma? Buscar siempre el distractor. No te metas eso, en vez de no te metas eso a la boca, mira lo que encontré acá, ¿te gustaría que probemos con esto? Imagínense, o sea, no, a mí me cuesta, que estoy 3 horas con cada uno o 2 horas y media, y busco todo el tiempo esa forma de no ser tan directiva desde la negación y la negativa a todas las situaciones y buscar la forma, imagínense una familia que vive con esos chicos o chicas, niños o niñas todo el día. Es difícil, es muy difícil, entonces uno termina naturalizando ciertas situaciones que para los ojos de las demás personas podrían ser mejor. Entonces, bueno, también es tratar de charlar de una forma que sea aceptable. Mirá, yo estoy trabajando esto en la escuela o en la casa. Estaría bueno si vos pudieras colaborarme también, entonces trabajamos todos lo mismo. Esa es una ¿Te forma. puedo hacer una Sí. acotación? Tienes razón en eso porque, por ejemplo, en el caso de mi nieto, mi hija le pone la distracción del celular para todo. Para comer, si va en el colectivo le pone el celular para que no haga berrinche, si va al médico le pone, y muchos como decir, exteriormente dicen, no, eso no está bien que haga. Pero como dice mi hija, es lo único que yo encuentro como para que se calme. Porque muchas veces gente de afuera dice, pero eso no está bien, porque no está bueno que les pongan todo el tiempo el celular, pero ella me dice, hay que estar en este lugar. La misma terapista le dice, no, no podés ir, pero hay que estar en este lugar. Yo todo el mundo que lidiar con el niño que no se queda quieto. Y la única forma, para comer tenés que darle el celular y así come, si no, no hay forma que coma, va de acá, va de allá. Y bueno, yo he empezado a usar táctica cuando puedo, me voy allá, le doy de comer yo y ¿sabes? Y le busco jugar, le canto con las manos, le busco la forma y me pongo firme y le hago a mi hija que se vaya. Digo, andate, da una vuelta y déjamelo solo. Porque cuando la ve a ella, es una berrinche con ella. Porque también son repichos los niños. Y es que es un vínculo más cercano, sí, su ella está en mamá. la casa y el celular le dice el 8. Le pone se identifica el celular y le dice el 8, el 8, el 8, y grita. Digo, mi hija, ya, andate, comprate una vuelta manzana y déjame un solo. Y a mí, digo, el 8 no hay 8, no hay 8. Y me pongo firme, y es como decir, la firmeza, y busco de jugar con él y me come. Pero es cierto, desde el lado de la madre, muchas veces la sociedad por ahí dice que mal que lo educan, o que mal, hay que estar del otro lado con un niño con ese comportamiento. Porque la madre dice que mi hija por ahí se cansa, se agota, me dice mamá,
No, no, no lo estás haciendo bien. El tema es también ahí llegar a una negociación. Sí, Uno intenta todo el tiempo negociar con los niños. Bueno, aprendamos también a negociar con los papás. No te digo que le quites el celular para todo, porque seguramente es un aliciente no, para pero vos ya y has para el hecho niño una para poder elección hacer del algo. celular, ya has Por hecho una eso, elección. entonces cuando uno ve que a las personas con autismo les hacen muy mal las pantallas porque los sobreestimulan y generan una dependencia siendo tan chiquititos y después para el futuro también, porque siempre están con, como quien dice, un chupete electrónico. ¿Qué necesidad de comunicación con el exterior van a necesitar? Porque uno necesita, el vincularse con el resto es una necesidad si ya tengo todo lo que quiero en una pantalla. No hay una necesidad. Pero bueno, tratemos cuando vemos esto en la tarea nuestra de todos los días, en la casa o en la escuela, negociemos con los papás también. Mira, no te digo que se lo quites para todo, pero trata de negociar en ese momento. Ellos son todas las personas con discapacidad, y más en niños, son muy de lo práctico. Busquemos juguetes, buscar un juguete simple. ¿En qué pensamos cuando decimos un juguete simple? Algo de madera, algo para que pile cosas, jugar con vasos. Hay un montón de ideas en Google para hacer actividades y para hacer juguetes que sean lúdicos para aprender y que los saquen un poquito de esta cuestión de la virtualidad. Hay un montón de papás que he escuchado que dicen, no, porque yo me descargué una aplicación que está muy buena porque los estimula así y así y así, y hacen este juego así y así, para las vocales, está genial, me encanta. Pero hay algo que nos hemos olvidado, y que es desarrollar la capacidad creativa en el niño. Que el niño se pueda aburrir y que busque solo, imaginativamente, una tarea o una actividad. Por ejemplo, tenés 3 bloques. Antes nosotras que no teníamos celular, te dejaban con 3 bloques en una esquina y para vos era un castillo, era creabas un mundo. Y bueno, eso pasa con los niños ahora, tanto los que son normales como los que tienen discapacidad. Yo entiendo que después de trabajar. Mami, que vamos, mami, mira, mami, juguemos las cartas, mami, juguemos. Sí, sí. A jugar. Y el niño se va, entonces. Yo lo sé, es que también hay que entender que estás cargado, si estás trabajando todo el día. Claro, no, yo lo pienso todo por igual, es todo por igual, y se entiende que si estás trabajando todo el día y la verdad que querés tener un ratito de descanso, de bañarte o de, no sé, hacer cualquier otra actividad que no sea que el mami o jugando, pero por ahí es necesario. Por eso pienso yo, digo, hay que negociar también con los papás. Está bien, no estés jugando 3 horas de ese tiempo que te queda después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde. No, bueno, pero tomate 15, tomate 20 minutitos para sacarle el celular. Cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de pauta, cualquier tipo de estrategia que nosotros pongamos en práctica de un día para el otro, no funciona. Capaz que con niños, cualquier tipo de hábito, según digamos, los estudios neurológicos, tarda 21 días. Capaz que con los chicos con discapacidad tarda un poco más. Pero es cuestión de sostener un hábito, la adquisición de cualquier hábito, sacarlo, incorporarlo y sacarlo. Cualquier tipo de hábito. Obviamente que algunos van a costar un poco más, pero me refiero a que cualquier tipo de, cualquier cosa que nosotros queramos enseñarles o tratar de eliminar, tiene su tiempo. Un niño con autismo, que le querés sacar el celular porque sabes que lo sobreestimula, y de un día para el otro sacárselo es imposible. Y además él no puede tolerar la necesidad de querer tenerlo y que no se lo dé, es frustración, es crisis. Bueno, vayamos a poquito, 5 minutos menos, 10 minutos menos, 20 minutos menos, y en esos 10, 15, 20 minutos vas a tener que sostener vos esa situación, vas a tener que sostener la crisis. Lo mismo que en un cambio de medicación. También nosotros tenemos que aprender a que no todo es automático. Vivimos en una vía en automático donde si vas caminando querés llegar rápido, te compraste una bici querés llegar rápido también, te compraste un auto querés llegar rápido, o sea, todo queremos rápido, no soportamos ni la cola para ir a pagar en el supermercado.
Entonces, tenemos que entender esas situaciones en donde son niños que les cuesta un poquito más, que tardan un poquito más, y que nuestra tarea, tanto como de los papás y desde la familia, es acompañar y sostener. Le tenemos que poner el cuerpo. Por eso es una tarea difícil que implica mucha sensibilidad, mucha paciencia, mucha predisposición y tratar de negociar. Todo el tiempo, se negocia todo el tiempo. Por eso que en esta parte se las resalté con rosa porque me gustó mucho. Dice, de lo expuesto, la familia con sus características y sus demandas no puede de ninguna manera vivir en función de la discapacidad. Esto quiere decir que todo lo que rodea a la familia gira en torno a esa discapacidad. Sí, es verdad, pero no aplazar la familia, no dejarla de lado por esa discapacidad. Así que está muy bien lo que le decimos a tu hija de andar un ratito a caminar, a dar una vuelta. Si nosotros trabajamos con un niño con discapacidad, siendo auxiliar en la casa, por ejemplo, esos papás se pueden ir tranquilamente a hacer alguna otra actividad que tenga que ver con ellos. La discapacidad no puede ser el foco que también haga emerger una familia enferma, una familia totalmente desbordada, estresada. Es también un ideal tratar de pensar que todo va a ser color de rosas y vamos a hacer como que no pasa nada, porque sí, sí pasa. Pero tratar de negociar con nosotros mismos también hasta dónde sí y hasta dónde no. Por lo que debe tomar las cosas como son, y a partir de esa realidad que no se puede eliminar, pero sí adaptarse y modificarla, por lo que es indispensable disminuir el grado de influencia inadecuada sobre el sistema y atenuar el impacto de esa discapacidad, e iniciar la prevención de un desequilibrio o patología del sistema familiar. Por lo que las familias con niños o niñas con discapacidad deberán dejar de lado la pasividad, los miedos y los prejuicios, cambiar la actitud y vencer sus propias barreras. No se puede esperar que el bienestar venga tan solo de un proceso académico de escolaridad, por eso también nosotros pedimos colaboración a los papás en ciertas actividades, dejando de lado a miembros muy importantes como son los hermanos y el otro progenitor, ya que estos son elementos importantísimos de la dinámica familiar. Más abajo también habla acerca de las redes de contención. Las redes de contención implica hacer parte a todos los miembros de la familia acerca de esa discapacidad y pedir colaboración. La responsabilidad, así como tiene derechos, también tiene responsabilidades. Y una persona con discapacidad depende de muchas personas, no solamente de un solo de los progenitores. Por ejemplo, si nosotros somos los acompañantes de la escuela del niño, no hablamos solamente con la mamá, hablamos con la mamá y con el papá, hablamos con los dos. Si están separados, creamos un grupo. Porque la idea es que si ellos, en ese momento, el tutor o la persona encargada es el único que está pendiente de ese niño, estamos cargando a una sola persona con la responsabilidad de una red familiar. Es muy difícil. A veces muchos niños, hermanos de una persona con discapacidad, se sienten muy cargados porque, bueno, les toca hacerse cargo, porque son los más chiquitos y no reciben la atención que les gustaría recibir, y hay problemas porque también una persona con discapacidad va a ser adolescente, va a ser adulto, pero es una responsabilidad y una situación que es de por vida. Se pueden sentir culpables, con miedo, con inestabilidad, con un montón de sentimientos, pero bueno, para eso están las redes de contención, que tienen que ver con la familia en primera instancia, después buscar ayuda por otros lugares, las terapias, la escuela, otro tipo de familias, y lo que a mí me gusta mucho que son los nidos de los grupos de padres de padres a nivel nacional, provincial, de niños con discapacidad. Está buenísimo. Está muy bueno. Por ejemplo, tenía una mamá que su nena tiene síndrome de Apert. Y son muy pocos casos los que tienen ese síndrome. Es un síndrome congénito que poseen sindactilia, una deformidad craneoencefálica, una dificultad a nivel del lenguaje porque tienen el paladar abierto y demás. Tienen que hacer un montón de operaciones. Y son muy pocos los casos. Bueno, la mamá está en un grupo a nivel nacional, o sea, un grupo nacional de papás de niños con síndrome de Apert.
Y está buenísimo, porque ella ya se siente contenida, toda la familia se siente contenida. Hace poquito organizaron una rifa, ya saben qué médicos conocen. Che, mira, podés ir a este médico, podés ir al otro médico, podés hacer esto, mira esta actividad que está buena. Entonces esas redes de contención por fuera de la familia también son buenas y son sanas. Lo mismo que hacer terapia familiar. Muchos es como, bueno, el psicólogo, los psicólogos, esa idea rara de que los psicólogos no tratan a los locos solamente. No, bueno, para eso estamos también. Para ayudar a las familias a que no pasen estas cosas, este desequilibrio, a prevenir el impacto, a tratar de solucionar las situaciones y afrontar la discapacidad de una manera un poco más sana. Y las personas que somos auxiliares estamos ahí, como hemos dicho varias veces, con ese límite a veces difuso de hasta dónde me meto, hasta dónde me corresponde y hasta dónde no. Bueno, ahí ese límite también lo ponemos nosotros. Pero estamos para contener también a la familia. No solamente nos toca con el niño, pero muchas veces vamos a tener que ser la que responde WhatsApp a las 11:30 de la noche porque, ay, mira, recién lo puedo ver porque recién se duerme, qué actividades tiene que llevar mañana para la escuela, o cómo estuvo hoy. Y a veces como que vos, cuando te preguntan, a mí me preguntan, ¿cómo estuvo hoy? Y yo a veces digo, bueno, le tiró los pelos a la compañera, le arrancó la vincha a la otra, pero entre todo estuvo bien. O sea, ¿estuvo bien dentro de qué? Dentro de su discapacidad. O sea, aceptó a sus compañeros, merendó, hizo la tarea, hizo todo. Tuvo un par de secuencias así, pero no le voy a ir todos los días a la mamá o al papá diciéndole, no, hoy le arrancó la vincha a tal, lo empujó a tal, porque no tiene sentido, no suma. Pero sí, por ejemplo, si uno tiene que evaluar ciertas actitudes o acciones sostenidas en el tiempo. Si vemos que golpea sistemáticamente todos los días durante 2 semanas, y ahí sí, mira, en estas semanas estuvo más ansioso o estuvo más ansiosa, estuvo muy resistente a hacer las actividades de la escuela, o yo lo veo que se mete más objetos a la boca de lo que habíamos trabajado, como que había un poco un retroceso en eso. Quería preguntar que si ha pasado algo en la casa para saber. Y si no, informar de que, bueno, está pasando esto y que está muy resistente a los límites, trabajemos en conjunto, avisarme qué está pasando, porque está bueno, a veces los papás en esta de todos los días convivir con la discapacidad no se dan cuenta que quizás estuvo pasando algo se cambió de lugar, vino alguien de visita, que la situación se alteró y nosotros no sabíamos y produjo ciertos cambios en la escuela. No le vas a avisar, no vas a todos los días decirle que el niño estuvo mal o que hizo esto o alguna otra cuestión, porque es cargar a un papá que todos los días viene con la esperanza de hoy se portó bien, hoy hizo las cosas bien, hoy trabajó, y decirle que tiró un par de pelos por ahí. Eso se lo podemos trabajar en el aula. Podemos trabajar la tolerancia en grupo, de que él está aprendiendo o ella está aprendiendo a relacionarse con ustedes, a dar abrazos, a aprender a no pegar, a aprender a compartir. O sea, los niños en un jardín les cuesta compartir. Imagínense cuando el apego que sienten las personas con discapacidad sobre sus propios objetos. Quitárselo es imposible. Bueno, no tanto imposible, depende de las características de cada uno. Hay algunos que comparten más fácilmente y que son más dóciles, otros no. Entonces, esas situaciones las podemos resolver en el aula, enseñándole al resto cómo tratar al chico al que nosotros, o chica al que nosotros acompañamos. Pero siempre, bueno, en esta cuestión de tratar de no cargar a estos papás con más situaciones que sean negativas, de las que, o sea, si lo podemos manejar, buenísimo. Tampoco es que vamos a manejar todas las situaciones y después que pasa algo grave y te preguntan, ¿y por qué no me dijiste nada? Tampoco a ese nivel, sino tratar de ser un poco equilibrados en esa cuestión. Así que, bueno, espero que voy a tratar de poner alguna actividad sobre esto de los conflictos familiares. Léanlo, está interesante, y si quieren después les paso la investigación, que son como 185 páginas, pero está bueno para tenerlas en cuenta y para que después vayan a revisar el material en el caso de que lo necesiten en algún momento después del curso. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Espero
Espero no haberlas llenado demasiado con información inentendible. Más o menos, ¿estuvo bien? Cualquier duda o consulta que tengan me pueden escribir a WhatsApp, o si no, también me pueden escribir al foro, los mensajes privados, así que cualquier cosa me avisen. Profe, Sí. Ay, no sé si se escucha bien porque estoy en la calle con un poco de viento. Sí. Cualquier cosa me dice. Sí. No, yo trabajo con un chico con discapacidad, con retraso mental, y por ahí sí le decimos la tía es la que se hace cargo, le sabemos decir que en el día cómo estuvo, si estuvo mal más o menos o bien. Y él, de acuerdo a eso, tiene como niveles de premio. El Está premio bueno, mayor sería usar la tablet. está muy bueno eso, Después, porque eso va lo de negociar. él es adolescente, en realidad, porque como no se habían planteado bien los límites en la casa, lo pensamos desde esa manera. Y bueno, y por lo menos nos ha servido. Eso está bueno, porque con los adolescentes se trabaja de distintas maneras, porque en el caso de que tengan una discapacidad muy severa, se va viendo. Pero los que tienen como mayor nivel de entendimiento, de alguna forma, se negocia de esa forma. Te portaste bien o hiciste la tarea, ¿por qué? Porque ellos tienen más voluntad y tienen una mayor autorregulación de las situaciones externas. Si le pusieron ganas a la escuela o no le pusieron ganas a la escuela, de eso va a depender el premio. Cuando son muy chiquititos, los refuerzos los haces en la escuela. Por ejemplo, hiciste bien la tarea, nos vamos un rato antes al patio. Hiciste bien la tarea, bueno, vemos si un caramelo, por ejemplo. O alguna otra actividad o algo que a él le guste. Pero las actividades con ellos van a ser más cortas, van a ser de 5 minutos, o una sola actividad partida en 3 partes, 4 partes. Depende el nivel atencional que tenga, pero cuando son adolescentes está buenísimo que se pueda trabajar así, un refuerzo positivo en cuanto a premios, si se porta bien, está genial eso. Esa es una de las estrategias que vamos a ver más adelante, el refuerzo y los premios. Sí. Y le hago otra pregunta más, porque bueno, yo en esto de trabajar con este adolescente, buscaba material y encontré una página que me gustó mucho, que se llama Mi Terapia con Jimena, y ella critica mucho esto de los premios, esto de, bueno, de todo lo conductual en realidad. Y por ahí yo no sabía, porque en realidad en discapacidad te funciona mucho trabajarlo con refuerzo. A la hora de trabajarlo, ella decía que en realidad hay que respetar a la persona con discapacidad, y por ahí muchos de esos problemas tienen que ver con ayudarlos a que ellos puedan expresar o identificar lo que les pasa y desarrollar el lenguaje. Pero yo no sabía bien, o sea, hasta qué punto en realidad se puede trabajar con los chicos así, porque es más difícil, es más desafiante, me parece. Yo pienso que siempre un refuerzo social, desde esto de enseñar, bueno, ¿por qué no querés hacer la tarea? Lo charlas, ¿por qué no querés hacer la tarea? Hoy no tenés ganas. Si tenés ganas, te pasó algo en tu casa, o le vas preguntando, le vas sacando a ver desde dónde es, o le preguntas a la mamá, porque quizás se está portando mal, o hizo algo que no debería, es porque pasó algo. Entonces primero se charla. Por ejemplo, vos tenés esto de que si se porta bien en la escuela, después cuando llega a casa tiene un premio. Bueno, entonces evaluar durante el día, primero charlarlo como en privado con la mamá. Mira, se está comportando así, ¿pasó algo? Y entonces ahí sí, si el chico, por ejemplo, no durmió bien porque estuvo mal de la panza, entonces a la mañana está irritable y no quiere hacer la tarea, entonces después castigarlo, no dándole la tablet o no dándole lo que quiere, porque no hizo lo que debería hacer, no está bueno, porque estás negando ahí, estás no reconociendo su necesidad de descanso o su necesidad de comprensión desde la otra parte. Entonces creo que ahí uno tiene que también apuntar a la flexibilidad.
Con las personas con discapacidad, todo lo que tiene que ver con las terapias conductuales o con refuerzos positivos y demás, funciona mucho porque ellos necesitan como estrategias más dirigidas a la conducta. Pero eso también entendiendo en qué momento sí y en qué momento no. Si está en una semana de ajuste en la medicación y ustedes venían utilizando el refuerzo, y la verdad que esa semana tratar de eliminarlo y tratar de ser un poco más permisiva en ciertas situaciones, no exigirle tanto, pensar a ver cómo se está sintiendo, tener más como revisión y tener la alerta puesta a ver cómo está, cómo se siente. Entonces, también esto que plantea en mi terapia con Jimena, está bueno si uno se posiciona en una reflexión crítica, digamos, como dije más adelante. Uno tiene una posición y ve qué funciona y qué no funciona. Ser totalmente directivos y conductuales, refuerzo sí todo el tiempo o castigo, y la verdad que no está bueno. No está bueno, pero en ciertas situaciones si queremos que el niño logre algo, vamos a tener que negociar, siempre entendiendo la situación en particular de lo que a él le pasa. Si estuvo bien, si estuvo mal, si durmió bien, si no durmió bien, si está con el refuerzo de la medicación, un ajuste, le pusieron más, le bajaron menos, entonces uno va a tener ciertas como limitantes o delimitantes para saber cómo vamos a abordar a ese niño en ese momento. Pensar en que ellos son sujetos de derechos y que ellos tienen derecho a expresarse y a decir, no quiero, no tengo ganas, elijo, me gusta esto, no me gusta aquello, está muy bien, está perfecto. Si no tiene ganas de hacer educación física nunca, bueno, busquemos la forma en que haga una actividad de expresión corporal en algo que le guste, como por ejemplo bailar. No necesariamente tiene que hacer trote, 2 vueltas, correr, tirar la pelota. Pero sí estaría bueno que en algún momento pueda trabajar motricidad fina de esa forma, o sea, vamos negociando. 3 días bailamos, otro día hacemos otra cosa que quizás no te guste tanto, porque ellos también tienen que entender que muchas veces van a tener que hacer cosas que no quieren. Por ejemplo, dejarse los zapatos puestos en un restaurante. Y se los tienen que dejar puestos, quizás no quieren sacárselos, no quieren tenerlos, o no quieren ponerse tal cosa que necesitan usar, como el guardapolvo. Entonces por ahí tienen que entender que tienen que ajustarse. De alguna forma, tratar de explicarles, negociar, tratar de ver la forma en que ellos se sientan cómodos. Si no se sienten cómodos con ese guardapolvo, bueno, fijarse otro que se ha aprendido para adelante, no sé, pongo un ejemplo X. Por eso siempre es importante validar sus emociones, validar sus necesidades, sí, pero también entender que necesitan más direccionalidad que otros niños que quizás desde otra visión pueden manejarse mejor. Con las personas con discapacidad funciona mucho el refuerzo, nos ayuda muchísimo también al hacernos un poco más la tarea fácil a nosotros, porque es muy difícil controlar sus conductas. Es complejo, y más cuando son adolescentes, porque hay cuestiones que por ahí no entienden. Este no es el momento de la tablet, este no es el momento de jugar, no podemos hacer berrinche todos los días para entrar a la escuela. Hay que preguntar primero. Si hace berrinche todos los días para entrar a la escuela, hay que preguntar por qué el niño no quiere entrar a la escuela. Si esa escuela, cómo lo recibe, qué personas lo reciben. Quizás lo que no está soportando es el momento donde se juntan todos, saludan a la bandera, entonces eso lo pone muy ansioso. Y si eso es lo que lo pone ansioso y por eso no quiere entrar, eliminamos ese estresor y que entre 15 minutos tarde, 20 minutos tarde, o nos vamos directamente al aula. Validamos lo que él siente, que es no quiero entrar a la escuela en este momento, vemos y evaluamos. En el caso de que no hable o lo pueda decir, no sé, no me gustan las personas, no, me siento mal, si lo puede decir muchísimo mejor, pero si no puede, tratar de ver por qué. Y bueno, buscamos una solución. Entonces el niño va a dejar de ponerse mal cada vez que entra a la escuela, la tarea es más fácil para nosotros, no tenemos que castigar ni reforzar nada positivamente, si no quiere o si quiere,
Y entonces ahí estamos haciendo, digamos, un buen trabajo. Hay que ver qué cosas son necesarias y qué cosas no son necesarias. Por ejemplo, hacer educación física de la manera tradicional no a todos los niños les funciona, y eso no quiere decir que no puedan hacer actividad física. Entonces buscar la forma, a ver qué le gusta, qué no le gusta. En mis primeros tiempos, me acuerdo que a una de mis niñas, teníamos que hacer educación física, y no, bueno, tenemos que correr. Y no le gustaba, pero en el momento de bailar en música, se bailaban todas las canciones y amaba todo, ¿entendés? Toda esa situación de expresión corporal y de jugar con los compañeros. Entonces, bueno, uno también se va equivocando en la práctica. Entonces es ensayo de error y aprender y decir, no, esta forma no, a ella no le hacía bien, yo me estresaba más por esta situación, entonces la eliminamos. Buscamos otra forma, hablamos con la profe, así no le gusta, pero podemos hacer esto, ¿te parece? ¿Listo? ¿Cómo la vas a evaluar? Y mira, podemos hacer un video en la casa en donde ella esté bailando una canción que le gusta con elementos. Entonces, dame, toma, movemos el cuerpo, arriba, abajo. Entonces, recibe, por ejemplo, pautas, sí, recibe pautas, las cumple, puede moverse con elementos, hace movimientos, hace esto. Sí lo hace. Bueno, genial. Se evalúa a través de un video, con algo que a ella le interese, con algo que a la profe le interese, y que no es una situación que le provoque estrés, como exponerse ante los compañeros a tirar pelota con otra persona, o conmigo, o con la profe, haciendo que se ponga peor cuando no es algo que sea necesario. Creo que el refuerzo está bueno cuando es algo necesario, como por ejemplo, hoy te portaste re bien porque hiciste 3 actividades y lo hiciste solo, y entonces le voy a hablar con mamá para que te deje un rato más la tabla y le vamos a decir que te portaste re bien. Está genial, así está buenísimo, pero siempre entendiendo lo que el niño necesita, validando lo que le pasa, preguntándole, a veces no nos lo va a decir así, vamos a tener que decodificar nosotros qué nos quiere decir cuando se siente mal, qué nos quiere decir, o sus expresiones de felicidad también. Nosotros pensamos que quizás fue un día típico, pero quizás después reflexionando en casa nos dimos cuenta, mira, esto hizo hoy y no lo hace siempre, pero esto quiere decir que el vínculo va avanzando y que nos estamos llevando mejor y estamos pudiendo hacer mejor la tarea. No me acuerdo. Roxy, me estabas hablando vos, no sé si puedes responder a la pregunta. Sí, profe, sí, de hecho, bueno, me sacó una duda con plástica, que bueno, justo él tiene problemas por lo que es motricidad fina, y por ahí proponerlo también hacia la profe, proponerle otra actividad, porque ella trabaja mucho en el plano y trabaja siempre pegando papelitos, entonces yo digo, bueno, buenísimo que los aportes, profe. Por ejemplo, en ese caso pueden hacer una actividad que tenga que ver con motricidad gruesa. Por ejemplo, una esponja grande, busca una esponja grande de esas para bañarse, cortar a la mitad, busca pintura, y en el caso, en vez de pegar papelitos de colores haciendo tal cosa, bueno, que él con una esponja más grande que sea más maleable, él pueda ir asentando pequeños toquecitos, por ejemplo, y cree algo bonito que a él le guste. O buscar algún dibujo que sea de su interés y que le llame más la atención para poder realizar, que no sea siempre motricidad fina, porque es lo que más le cuesta. O sea, obligarlo a hacer algo que esencialmente no le gusta, o ver que no puede hacer y que se frustre por no poder hacerlo, también es algo que nosotros tenemos como auxiliares en esto de tratar de ver con los profes y negociar. O los profes también se negocian, porque hay algunos que quieren exactamente, yo planteo esto y tienen que buscar la forma para hacerlo. No, bueno, pero sí. Lo que estamos buscando es otra cosa, apuntar a que él socialice, a que quiera hacer las actividades, como el resto, con algunas adaptaciones. Con eso de la esponja, poder trabajar, yo lo sabía hacer con un niñito también, de 10 años, como le hacía comprar maderas para mamá, hizo hacer cuadros, y hacía pintar, y vos sabés que hacía formas de dibujos, y hacía pinturas, con diferentes, con acuarela, con lo que y hasta con pinceles ese que usa para pintar la taza, viste, toda la mancha, pero me encanta. Yo creo que se buscan también la forma. Así que bueno, muchachas y muchachos, los dejamos por hoy y nos vemos en la clase que viene.
Va a ser a la misma hora, a las 18 los miércoles, y voy a tratar de subirles el trabajo práctico para este módulo con anticipación, para que busquen a las personas, para que tengan, me transmitan sus dudas si tienen alguna cuestión con el Drive, dudas en general, pero la idea es que siempre sea como un trabajo práctico integrador y que nosotros también podamos ser red de contención. Las personas que trabajamos con discapacidad también necesitamos nuestra red de contención. Yo en mi caso tengo a las personas que trabajan conmigo, o sea, amigas, colegas, en donde yo tengo una duda y la comparto con ellas. Y mi mamá es profesora de educación especial, la jubilada, pero cuando tengo una duda, le consulto, porque todos necesitamos de la otra persona para solucionar problemas, para realizar tareas, y cuando se trata de discapacidad necesitamos trabajo en grupo, porque como siempre digo, si no el niño no funciona. Si estamos trabajando cosas contradictorias, uno va a trabajar que no se meta algo a la boca y el otro, ay no, pero que sea libre. Pero entonces trabajo por un lado, avanzo por un lado, conmigo no lo hace y con vos sí, y después eso, por eso la idea de trabajar integradamente es eso. ¿Alguien me escribió en el chat? Muchas gracias, Roxy. Bueno, nos vemos, chicas. Nos vemos, profe. Un gusto. Buena semana para todos. Chao. Chao. Dejar de compartir.